En la época dorada de los años 40 y 50, no había ningún artista que no hubiera sido influenciado, directa o indirectamente, por la suave y emblemática voz de Bing Crosby. No era solo un cantante, era la voz de una generación, el sonido de la Navidad, el rey de las ondas, pero detrás de la fama, el encanto natural y la imagen perfecta del cantante favorito de Estados Unidos, se escondía un legado devastador. ¿Qué ocurre cuando se acaban los aplausos y cae el telón? ¿Qué oscuras verdades permanecen ocultas tras la sonrisa de una estrella? Para Bing Crosby, la respuesta se encuentra en una inquietante historia de secretos familiares, cicatrices emocionales y pérdidas trágicas. 2 de sus hijos se suicidaron, tragedias inconcebibles que han dejado a muchos preguntándose ¿por qué? ¿Y qué papel desempeñó la impactante confesión de Bing en la oscuridad que vendría después? Antes de sumergirnos en el dolor, debemos comprender los fundamentos. ¿Quién era realmente Bing Crosby? Su historia no comenzó bajo las luces de Hollywood, sino en los rincones brumosos del noroeste del Pacífico. Nacido como Harry Lillis Crosby Jr., el 3 de mayo de 1903 en Tacoma, Washington, Bing estaba destinado a la grandeza. Crecería para convertirse no solo en un cantante, sino en un icono cultural, actor, productor, leyenda de la radio y hombre de negocios cuya influencia se extendió a lo largo de décadas. Bing Crosby, el cuarto de 7 hermanos, vino al mundo en una casa que había construido su padre. En 1906, en busca de trabajo, su familia se trasladó a Spokane, Washington. El pequeño Harry Lillis Crosby, de 6 años, disfrutaba con una divertida columna de periódico llamada Bingville Bugle. En Bingville, un chico mayor que vivía cerca y compartía la afición de Crosby por la corneta lo conocía como Bingo. Bing se convirtió en su apodo para toda la vida, una vez que se eliminó la última vocal y se abrevió el nombre. Crosby trabajó como chico de recados en el auditorio de Spokane durante el verano de 1917, donde vio a artistas legendarios como Al Jolson, que cautivaron al joven Bing. Aunque más tarde afirmaría lo contrario, Crosby fue sin duda uno de los músicos más famosos e influyentes del siglo XX, además de la primera gran estrella multimedia. La familia Spokane abandonó su hogar cuando Bing tenía 3 años y se instaló en una ciudad minera y maderera. Bing creció escuchando la música de artistas legendarios como Al Jolson, gracias a su padre, Harry, que era contable y tenía uno de los primeros tocadiscos de Spokane. Bing ya tenía su apodo, que le había puesto un amigo de la infancia. Cuando se matriculó en la Universidad de Gonzaga, Bing destacó en atletismo y oratoria, a pesar de que su educación jesuita hacía hincapié en la masculinidad. Era excelente en los debates y le apasionaban los idiomas y la elocución. Tras un breve paso por la Facultad de Derecho de la Universidad de Gonzaga, Bing se unió a una banda local con el pianista Al Rinker para dedicarse a su pasión por la música. Aunque Bing tuvo un comienzo difícil y era famoso por su falta de fiabilidad debido a su estilo de vida jazzístico, su magnetismo y brillantez acabaron por imponerse. A pesar de su intensa rivalidad en el campo, él y Bob Hope siguieron siendo amigos y su vínculo allanó el camino para la legendaria trilogía Road to Film. Durante su estancia en el Teatro Metropolitano de Los Ángeles en 1926, Crosby llamó la atención de Paul Whiteman, un renombrado director de orquesta de la época. Él y su compañero de canto Al Rinker, con quien había trabajado desde sus días en Spokane, debutaron en el Tivoli Theater de Chicago el 6 de diciembre de 1926, con un salario semanal de $150. La pareja formada por Crosby y Rinker ya había alcanzado cierto éxito cuando Whiteman reclutó al pianista y letrista en ciernes Harry Barris para que se uniera a ellos. Al unirse al trío vocal de Whiteman, el grupo pasó a llamarse Rhythm Boys. Colaboraron y grabaron con artistas como Mildred Bailey, Hoagy Carmichael, Eddie Lang, Jack Teagarden, Tommy Dorsey, Jimmy Dorsey y Bix Beiderbecke. En 1928, Crosby consiguió su primer éxito número 1, una versión con influencias jazzísticas de Old Man River, y rápidamente se convirtió en la principal atracción de los Rhythm Boys. El creciente descontento de él y del resto de los Rhythm Boys con Whiteman acabó, provocando su salida del grupo y su posterior incorporación a la Gus Arnheim Orchestra.
Una vez fichados por Brunswick, los demás Rhythm Boys se vieron eclipsados vocalmente. Poco después, los miembros de la banda tuvieron una discusión y se separaron, allanando el camino para que Crosby se dedicara a su carrera en solitario. At Your Command, I Surrender. Dear, I Wrap Your Troubles in Dreams. Fueron solo algunos de los éxitos posteriores de Crosby. Escritos por su compañero de banda Harry Barris, Crosby se convirtió en uno de los vocalistas estadounidenses más famosos de la década de 1930. En 1931, apareció en 10 de las 50 canciones más populares, ya fuera en solitario o con otros artistas. Causó una gran impresión en 1932 con The Big Broadcast, su primera película, y en 1939 firmó un contrato a largo plazo con Decca, la nueva discográfica de Jack Kapp. Por esa misma época, Crosby debutó en la radio como solista en un famoso programa de la CBS con la Carl Fenton Orchestra. En 1936, sucedió a Paul Whiteman, su antiguo jefe, como presentador del programa semanal de Radio Kraft Music Hall en la NBC, donde permaneció durante la década siguiente. Frank Sinatra, Perry Como, Dean Martin, Dick Haymes, John Lennon, Elvis Presley y Crosby son solo algunos de los cantantes masculinos que le deben su gratitud a Crosby por inspirar sus propios estilos de canto durante la época de los avances en la grabación. Crosby fue aclamado por la revista Yank como la persona más responsable de levantar la moral de las tropas estadounidenses que servían en el extranjero durante la Segunda Guerra Mundial. En 1948, fue elegido el hombre más admirado de Estados Unidos, superando incluso a Jackie Robinson y al Papa Pío XIV. Según Music Digest, las grabaciones de Crosby ocupaban más de la mitad de las 80,000 horas semanales dedicadas a la música grabada en la radio estadounidense en 1948. En su búsqueda de una calidad de grabación superior, Crosby utilizó la tecnología de las grabadoras alemanas. Gracias a su financiación, Ampex pudo fabricar la Ampex 200, la primera grabadora fabricada en Estados Unidos. Músicos como Les Paul se mostraron entusiasmados con este avance que revolucionó la industria, la edición y la sobregrabación. Más allá de los avances tecnológicos, Crosby tuvo una influencia significativa gracias a su dominio del micrófono, que utilizaba con gran efecto en sus conciertos. Personas de todo el mundo quedaban cautivadas por su profunda voz de barítono y su meticulosa atención a las letras. Su capacidad para pasar de la radio al cine fue un factor importante en su impacto duradero. A pesar de su enorme éxito profesional, Crosby se vio acosado por problemas personales, como el alcoholismo y los conflictos familiares. La dinámica entre él, Dixie y sus hijos era complicada, y hay opiniones divergentes sobre cómo ejerció su paternidad. La muerte de Dixie en 1952 supuso un golpe devastador para él y tuvo un impacto duradero en su vida y su trabajo. Independientemente de las dificultades que Crosby tuvo en su vida personal, sus contribuciones artísticas y tecnológicas a la industria del entretenimiento nunca serán olvidadas. El entretenimiento que Crosby proporcionó afectó a la vida de millones de personas en todo el mundo. Era muy reservado y revelaba muy poco sobre su verdadera identidad, a pesar de ser muy conocido por su carácter público. Sus colaboradores más cercanos, entre ellos Phil Harris, afirmaban que no lo conocían del todo. Con su interpretación en The Country Girl, demostró su talento interpretativo en un papel más serio. Los productores tenían dudas sobre su elección para interpretar al atormentado actor Frank Elgin, pero él se ganó a la crítica y disipó las dudas. Como locutor de radio durante la Segunda Guerra Mundial, Crosby se hizo famoso por su interpretación de White Christmas, de Irving Berlin, que evocaba sentimientos de nostalgia y serenidad. Además de su extensa carrera en el mundo del espectáculo, participó en numerosas actividades y aficiones, como el béisbol y las carreras de caballos. También fue un gran benefactor y dejó un importante legado a la Universidad de Gonzaga. A pesar de su notable carácter, es lamentable que fuera un padre inadecuado. Aunque las vidas de Dennis, Lindsay y Gary Crosby estuvieron entrelazadas con el brillo y el glamour de Hollywood, se caracterizaron por serias luchas y, al final, tristes conclusiones. Aunque Bing Crosby fue una figura icónica del mundo del espectáculo, sus hijos tuvieron sus propios problemas, como el abuso de sustancias y las relaciones rotas en el hogar.
Podemos aprender mucho sobre los retos de tener un padre famoso a partir de las vidas de los 3 hijos de Crosby, Dennis, Lindsay y Gary, y sus trágicos finales. Examinando sus historias, Lindsay Crosby nació el 5 de enero de 1934 en Los Ángeles, California, hijo de Bing Crosby y Dixie Lee. Sus padres eran Bing y Dixie Lee. Aunque Lindsay Crosby no llegó a ser tan famoso como su padre, se enfrentó a muchos obstáculos en su vida. Lindsay tenía mucha presión para estar a la altura del legendario legado de su famoso padre. Junto con sus hermanas Mary Frances y Gary, era uno de los 4 hijos de Bing Crosby. Gracias a la fama y la fortuna de su padre, Lindsay tuvo una infancia acomodada. Famoso por sus papeles protagonistas en clásicos atemporales como Going My Way y White Christmas. Bing Crosby también fue un cantante célebre. Gracias a este éxito, la familia Crosby pudo vivir cómodamente. Lindsay Crosby, al madurar, se pareció a su padre en varios aspectos. Participó en varias películas, entre ellas The Big Night, de 1951, I, the Star and the Story, de 1955. En el sector del entretenimiento, nunca alcanzó la fama ni tuvo una carrera que se comparara con la de su padre. Lindsay Crosby tuvo sus problemas a lo largo de su vida, entre ellos la lucha contra el alcoholismo. El abuso de sustancias fue un problema importante en su vida y en la de muchos miembros de su familia. Lindsay Crosby se quitó la vida trágicamente el 11 de diciembre de 1989, a la edad de 51 años. La noticia de su fallecimiento causó un inmenso dolor a sus seres queridos y admiradores, y fue un triste recordatorio de las dificultades que había atravesado. El icono de la música estadounidense Bing Crosby y su primera esposa, Dixie Lee, tuvieron 2 hijos, Dennis y Michael Crosby. Dennis era el segundo hijo de Bing y Dixie. Miembro de una ilustre familia del mundo del espectáculo, vino al mundo en Los Ángeles, California, el 13 de julio de 1934, al igual que sus hermanos. Debido a que su padre era uno de los artistas más famosos del siglo XX, Dennis Crosby tuvo una infancia increíblemente privilegiada y estuvo expuesto a la industria del entretenimiento desde muy joven. La sedosa voz de Dennis Crosby y sus papeles protagonistas en clásicos atemporales como Going My Way y White Christmas le reportaron una inmensa fama. Dennis Crosby, sus hermanos Philip y Gary, y su hermana Mary Frances eran fotografiados con frecuencia junto a su padre en actos públicos y en retratos familiares cuando eran más jóvenes. Pero Dennis, siguiendo los pasos de su padre, decidió convertirse en artista. A lo largo de los años 50 y 60, Dennis Crosby fue un habitual de la industria del cine y la televisión. The Night the World Exploded by the Purple Hills fueron algunos de sus muchos papeles cinematográficos tras su debut en 1957 con Mr. Corey. No solo apareció en películas, sino que también fue invitado habitual en comedias de situación de los años 90, como The Red Skelton Hour y The Jack Benny Program. A pesar de sus mejores esfuerzos, Dennis Crosby nunca logró igualar el éxito de su famoso padre en el mundo del espectáculo. Probablemente, Dennis lo pasó mal para avanzar en su profesión debido a la enorme sombra de Bing Crosby y a la necesidad de estar a la altura de su legado. Dennis Crosby también tuvo sus problemas en la vida privada. Además de sus propias dificultades, tuvo que lidiar con el alcoholismo, que era algo habitual en su familia. Trágicamente, a la edad de 56 años, Dennis Crosby se quitó la vida el 4 de mayo de 1991. Gary Crosby, cuyo nombre de pila era Gary Evan Crosby, era hijo de Bing Crosby y Dixie Lee. Los Crosby eran famosos músicos y actores estadounidenses. Llegó al mundo en la ciudad de Los Ángeles el 27 de junio de 1933. Gary, al igual que sus hermanos, tenía profundas raíces en la industria del entretenimiento, pero también se enfrentó a retos personales y tenía planes ambiciosos para su futuro. Su aprecio por la música se hizo más fuerte a medida que crecía. En poco tiempo, Gary cautivó al público con su extraordinario talento, su carisma y su suave voz. A pesar de sus evidentes habilidades, siempre mantuvo una actitud humilde y con los pies en la tierra, negándose a permitir que la fama nublara su juicio o su visión. Sin embargo, lo que realmente distinguía a Gary no era su música, sino su firme compromiso con la igualdad y la justicia social. En una época en la que el fanatismo y los prejuicios eran habituales,
Gary se alzó contra la injusticia y la opresión allá donde las veía, utilizando su posición para abogar por el cambio. Con su carisma y su presencia teatral, Gary cautivaba al público como intérprete. En directo, sus actuaciones cautivaban al público, y su voz iluminaba un mundo que, con demasiada frecuencia, estaba envuelto en sombras. Ser el primogénito de Bing Crosby y Dixie Lee fue un honor extraordinario para Gary Crosby. Lindsay Phillip y Dennis Crosby lo consideraban como un hermano mayor. Durante su infancia, disfrutó de todas las ventajas de ser hijo de un importante actor de Hollywood. Después de ver el éxito de su padre en el mundo del espectáculo, Gary decidió seguir sus pasos. Aspiraba a ser famoso por su voz y su talento interpretativo. Sus actuaciones vocales en el programa de radio de su padre, The Bing Crosby Show, lanzaron su carrera. En su conferencia de 1941 a estudiantes de secundaria, pronunciada justo antes de que Estados Unidos entrara en guerra, Bing mostró su sentido del deber y su esperanza al destacar la importancia de las futuras contribuciones de los estudiantes a la sociedad. Fue en 1946 cuando Bing Crosby alcanzó su mayor éxito en la radio. A pesar de las estrictas restricciones de la NBC, seguía deseando grabar su programa mensual en directo. Crosby, imperturbable, encontró una nueva emisora de radio, la ABC, que estaba dispuesta a copiar sus programas de Hollywood. A pesar de la pésima imagen de la ABC, la decisión de Crosby la sacó de su condición de pequeña competidora. La radio en directo perdió terreno frente a los programas pregrabados, ya que cada vez más famosos siguieron su ejemplo. Gary apareció por primera vez en el cine en 1957, en Mr. Corey, varias películas, entre ellas The Big Night, de 1951, y The Night the World Exploded, de 1957, marcaron su prolongada carrera como actor. También hizo cameos en varias series de televisión populares de la época, como Playhouse 90 y Alfred Hitchcock Presents. A pesar de sus ambiciones, Gary luchó por hacerse un nombre como cantante. Siguió los pasos de su padre como superestrella de la música, lanzando canciones y álbumes, pero nunca llegó a alcanzar el éxito. Uno de los retos personales de Gary Crosby fue su tensa relación con su famoso padre. Going My Own Way, publicado en 1983, fue su libro sobre el severo castigo, el abandono y la crueldad que él y sus hermanos sufrieron a manos de sus padres. El libro también abordaba las propias luchas de Gary contra la adicción. Puede que Gary Crosby no fuera tan famoso ni tan exitoso como su padre, pero fue, sin embargo, una figura icónica en la huella de la familia Crosby en la industria del entretenimiento. Su relato sincero ofreció una nueva perspectiva sobre el adorado Bing Crosby al sacar a la luz las intrincadas relaciones dentro de la familia. Desgraciadamente, a la edad de 62 años, la vida de Gary Crosby terminó trágicamente de forma abrupta el 24 de agosto de 1995. En 1983 se publicó Going My Own Way, una biografía honesta y esclarecedora de su vida. La parte más inquietante del libro era cuando Gary describía cómo su padre, Ben, le sometía a él y a sus hermanos, Philip, Dennis y Lindsay, a castigos severos y brutales. Gary detallaba la tortura psicológica y física que soportó, incluyendo palizas con cinturones. Debido a su famosa imagen pública amable y atractiva, el público nunca había visto este lado de Bing Crosby. Además, Gary Crosby habló de las dificultades de la familia con el alcoholismo de su padre. Dijo que la relación fracturada de la familia Crosby era consecuencia del alcoholismo de Bing Crosby. Los aspectos oscuros de la existencia de Bing salieron a la luz gracias a esta revelación tan íntima. En sus memorias, Gary describió la relación con su padre como tensa. Como Bing estaba muy ocupado con su profesión, a menudo estaba ausente, y él se sentía abandonado e ignorado. Por lo que Gary podía ver, había un notable abismo emocional entre ellos. Dennis y Lindsay, dos de los hermanos de Gary Crosby, lucharon contra la adicción y sus demonios internos, y él detalló sus dificultades en profundidad. En la novela se muestra una familia que se enfrenta a varios problemas. El libro trata principalmente de la vida de Gary y la relación entre él y su padre. Sin embargo, también abordaba sus ambiciones para el futuro. Hablaba de cómo intentó triunfar como actor y cantante, viviendo a menudo a la sombra de su famoso padre.
La historia de la familia no parece fascinar al gemelo de Philip, Dennis. Se refiere al libro como la compañía de Gary. Dennis reconoce que Gary está enfadado, pero no refuta su historia. Lindsay, su hermano pequeño de 45 años, continúa diciendo que está del lado de Gary. Por el contrario, Lindsay se sintió aliviado de que su hermano Gary hubiera escrito el libro y esperaba que pusiera fin a muchos de los mitos y falsedades que existían desde hacía mucho tiempo. No obstante, el apoyo de Lindsay es una sorpresa. De los cuatro, se suponía que era el favorito de Bing. Otros amigos y familiares se han despertado tras las declaraciones públicas de Gary. El director de la banda Bob Crosby, de 69 años, defendió a su hermano Bing diciendo que no recordaba que nadie hubiera sido tocado físicamente. Philip Crosby, cuyo nombre de pila era Philip Lang Crosby, nació el 13 de julio de 1934 en Los Ángeles, California. Era el hermano mayor de Dennis y Crosby. Sus famosos padres estadounidenses eran el cantante y actor Bing Crosby y su primera esposa, Dixie Lee, era su primer hijo. Además de sus 4 hijos, Mary Elizabeth, Dixie Lee, Flip y Philip Crosby Jr. Philip Crosby también deja 3 medio hermanos, Harry, Mary Frances y Nathaniel, del segundo matrimonio de Bing Crosby con Catherine Grant. Philip Crosby siguió los pasos de su padre y se convirtió en artista, al igual que sus hermanos. Aunque tuvo una carrera relativamente larga en el mundo del espectáculo, nunca alcanzó la fama de su padre. Interpretó a un Jim Hardy más joven en Holiday Inn 1942, una de las varias películas en las que actuó. Jim Hardy era el papel de su padre. Además de aparecer como estrella invitada en programas de televisión, él y su padre subían ocasionalmente al escenario juntos. En cuanto a sus actividades de ocio, Philip Crosby nunca se conformaba con una sola. A lo largo de su carrera, trabajó como corredor de bolsa y marine. Su última actuación fue en una fiesta del Burbank Elks Club en 1983, según reveló a la revista People. Había pasado un año desde su última actuación. Ya se había casado 4 veces y tenía 3 esposas, todas ellas coristas de Sin City. En 1980, también fue encarcelado en numerosas ocasiones por conducir bajo los efectos del alcohol. A pesar de asistir a Alcohólicos Anónimos durante 18 meses, declaró a la revista que ya no bebía. Según Chuck Morrell, el destacado fullback del equipo que vivía con Crosby en aquella época, cuando Philip era estudiante universitario, su padre le hizo llevar un Chevrolet nuevo por un chofer. Philip mantuvo sus vínculos con el mundo del espectáculo a través de su familia, a pesar de su variopinta vida. Philip Crosby, al igual que otros miembros de la familia Crosby, luchó desafortunadamente contra el alcoholismo y otros problemas personales durante toda su vida. Tanto su vida personal como la profesional se vieron afectadas por estos problemas. Philip Crosby falleció el jueves 13 de enero de 2004, a la edad de 69 años. La pérdida de otro hijo de los Crosby, que había crecido en el centro de atención, gracias a su famoso padre, fue un golpe devastador para sus seres queridos y admiradores. Durante una entrevista en 1959, Bing habló de sus sentimientos de culpa por su forma de criar a sus hijos. Comentó que no había sido un buen padre. Además, dijo que pensaba que les había fallado al colmarles de recursos económicos, exigirles demasiada disciplina y trabajo, y no dedicarles suficiente tiempo y atención. Bing llegó incluso a decir que él y su madre, que también es su esposa, lo habían intentado con todas sus fuerzas. Cabe destacar que Lindsay apoyó a su padre durante todo ese tiempo, diciendo que a su padre le costaba mucho sentir que les había fallado como padre. Leer que su padre había hecho tal declaración en una entrevista fue increíblemente angustiante para Lindsay. Cuando Bing respondió que lo único que quería era darles a sus hijos un poco de lo que su padre le había dado a él, continuó expresando aún más su frustración. A la edad de 73 años, Bing Crosby falleció el 14 de octubre de 1977. En 1989, Lindsay Crosby se quitó la vida y, 2 años más tarde, Dennis Crosby hizo lo mismo. En 1995, Gary Crosby falleció debido a complicaciones derivadas de un cáncer de pulmón. Muchas gracias por su tiempo. Antes de irse, vea otro de nuestros entretenidos vídeos y suscríbase a nuestro canal.